El gerente del hotel me llamó exactamente 3 semanas después de mi boda, y su voz temblaba tanto que casi se me cae el teléfono de la mano. Doña Marina, necesita venir hoy mismo, y por favor, no le avise a su esposo. En ese momento yo no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que el hombre con quien acababa de casarme ya estaba planeando quitarme todo lo que mi padre un día me dejó. Pero antes de continuar, fíjate si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Marina Reyes. Tenía 45 años y estaba casada desde hacía exactamente 23 días con Rodrigo Mendoza cuando recibí esa llamada. 23 días. Los recuerdos de la boda seguían guardados en cajas en la sala. El ramo apenas había terminado de secarse, colgado boca abajo en el closet, tal como mi mamá me había enseñado. Y ahí estaba yo, en la cocina del departamento que compartíamos en la colonia Roma, siendo advertida por un hombre que apenas conocía de no contarle nada a mi propio esposo. Se llamaba Eduardo Torres, gerente general del Hotel Imperial, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde habíamos hecho la fiesta de nuestra boda. Un lugar antiguo, hermoso, con escalinata de mármol y un salón de espejos que hacía que cualquier evento se viera más grande de lo que era. Como 80 invitados habían asistido. Mi hermana lloró durante los votos. El padrino de Rodrigo se cayó tratando de bailar cumbia. Fue un día común, del tipo bueno de los días comunes, o al menos así lo guardé en la memoria, hasta esa llamada. Fui para allá esa misma tarde. Estacioné el coche cerca de la plaza y me quedé sentada dentro de él casi un minuto antes de poder bajarme. Llegué a pensar en llamarle a Rodrigo, contarle que iba camino al hotel, preguntarle si sabía de algún problema. No le llamé. Algo dentro de mí, un instinto que todavía no sabía cómo nombrar, me dijo que no lo hiciera. El señor Eduardo me esperaba en la recepción. Un hombre como de 60 años, cabello canoso bien peinado, lentes discretos. Me dio la mano demasiado rápido, como alguien nervioso. Gracias por haberme llamado, pero de verdad no entiendo de qué se trata, le dije. Él miró hacia los lados antes de responder. Acompáñeme, por favor. Entramos a una salita detrás de la recepción. Una mesa, 2 monitores, una cafetera, un pizarrón lleno de horarios de trabajo pegados en la pared. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien lo escuchara. Yo no acostumbro meterme en la vida personal de los huéspedes, empezó. Pero después de que usted y su esposo se fueron, uno de nuestros empleados notó que faltaba una tarjeta de acceso. Revisamos las cámaras del pasillo de servicio y encontramos algo que pensé que usted necesitaba ver. Abrió el sistema de seguridad en la computadora. Las imágenes empezaron a pasar, y entonces vi a Rodrigo. Eran las 10:40 de la noche de nuestra boda. Caminaba por un pasillo que ni siquiera recordaba haber visto ese día. Y no estaba solo. Una mujer de abrigo rojo venía justo detrás de él. Me incliné más cerca de la pantalla. ¿Quién es esa mujer? Eduardo no respondió de inmediato. La mujer alcanzó a Rodrigo cerca de una puerta de servicio. Él miró hacia ambos lados del pasillo antes de abrirla, y los dos desaparecieron dentro de una pequeña sala de juntas, de esas que los hoteles usan para eventos corporativos. A lo mejor es una invitada que se perdió, dije, tratando de encontrarle una explicación tonta a aquello. Puede ser, respondió, sin mucha convicción. Pero su nombre no estaba en la lista de invitados de su fiesta. Cambió a otra cámara. 20 minutos después, su esposo salió de esa sala cargando un sobre grande, color café. Y ella salió detrás. Algo se movió dentro de mi pecho. Todavía no era desesperación. Era solo la certeza fría de que jamás había visto ese sobre. ¿Qué tiene adentro? No sé, pero sí sé quién es la mujer. Amplió la imagen y su rostro se hizo nítido. Yo conocía ese rostro. Se me secó la boca al instante. Esa es Patricia Guzmán. Patricia había sido socia de Rodrigo en una empresa de consultoría financiera, años atrás. Durante el noviazgo, él me contó que habían peleado por cuestiones de dinero, que ella había salido de la sociedad de mala gana y que ya no se hablaban desde hacía tiempo. Nunca, en ningún momento, mencionó que ella pudiera aparecer en nuestra boda. Mucho menos que se vería con ella a escondidas, en plena fiesta. Eduardo me mostró otra grabación. Patricia había llegado a la recepción más temprano esa noche,
antes incluso de que terminara la ceremonia, y había preguntado por Rodrigo Mendoza, por su nombre completo, como quien ya sabe exactamente lo que está buscando. Me quedé ahí sentada, mirando esa pantalla pausada, tratando de entender lo que estaba viendo. Una mujer del pasado de mi esposo, apareciendo a escondidas el día de nuestra boda, buscándolo, recibiendo un sobre que yo desconocía por completo. ¿Por qué me está mostrando esto?, pregunté. Porque creo que usted necesita saber lo que pasó, pero no puedo decirle qué significa. Eso le toca a usted averiguarlo. Imprimió una imagen de la grabación y me la entregó. La guardé en la bolsa con las manos temblando un poco. Le pregunté qué pensaba que debía hacer, y solo dijo una frase que se quedó martillando en mi cabeza todo el camino de regreso a casa. Si fuera yo, averiguaría qué hay dentro de ese sobre antes de hacer cualquier pregunta. Camino a casa dejé la radio apagada. Pasé por la avenida que me sabía de memoria y traté, sin éxito, de convencerme de que estaba exagerando. Una ex socia de mi esposo había aparecido en nuestra boda. Los dos se habían visto a escondidas. Había un sobre. Eso era todo lo que sabía con certeza. Solo que era suficiente para dejar un sabor amargo en la garganta. Cuando llegué a casa, Rodrigo estaba sentado en la barra de la cocina, comiendo un pedazo de nuestro pastel de bodas directo del congelador, con esa sonrisa tranquila que siempre me desarmaba. «Hola, preciosa. ¿Dónde andabas?» «Resolviendo unos pendientes». Asintió y me ofreció un pedazo de pastel. Casi me río, de puros nervios. Ahí estaba yo, mirando al hombre con quien había prometido pasar el resto de mi vida, sin saber ya qué decir. Esa noche, mientras él se bañaba, hice algo que nunca antes había hecho. Tomé su celular. No encontré nada obvio en los mensajes ni en las llamadas recientes. Por unos minutos me sentí pésimo conmigo misma, casi avergonzada de desconfiar así, de la nada, de un matrimonio tan reciente. Después fui a la computadora que estaba en nuestro estudio en casa, la misma donde guardábamos las cuentas, los documentos y el control financiero de la familia. Habían cambiado la contraseña. Intenté con la anterior varias veces. No funcionó. Me quedé parada frente a esa pantalla oscura, pensando por primera vez en qué exactamente había decidido mi esposo que ya no necesitaba ver. La semana siguiente hice algo en lo que nunca había sido buena. Fingí que todo estaba bien. Todas las mañanas, Rodrigo entraba a la cocina mientras yo hacía café, el de él siempre con 2 cucharadas de azúcar y un poco de leche. Yo seguía preparándolo exactamente como le gustaba, aunque tuviera la cabeza entera ocupada por esa grabación de 20 minutos, repitiéndose varias veces al día en mi memoria. Me besaba antes de irse a trabajar. Me mandaba mensajes preguntando qué quería cenar. Llegaba a casa contando historias tontas de la oficina. Para quien nos viera desde fuera, éramos una pareja recién casada acomodándose a la rutina. Por dentro, yo estaba dividida entre 2 versiones del mismo hombre, y ya no sabía cuál de las 2 era real. Guardé la foto que Eduardo me había dado dentro de un libro de recetas viejo, en el librero de la cocina. Elegí ese lugar sin pensarlo mucho, pero creo que fue porque Rodrigo nunca cocinaba. Era uno de los pocos rincones de la casa que seguía siendo solo mío. Un martes le llamé a mi amiga Claudia. Trabajábamos juntas desde hacía años, y ella tenía una forma práctica de encarar los problemas que a veces me irritaba, pero casi siempre ayudaba. Nos vimos en una cafetería cerca de su oficina a la hora de la comida. Le conté todo, de principio a fin, mientras ella removía su café despacio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, preguntó: ¿Tienes pruebas de que te está siendo infiel? ¿Tienes pruebas de que te está quitando algo? No. Entonces no lo acuses de ninguna de las 2 cosas todavía. ¿Esa es tu ayuda? Mi ayuda es: deja de adivinar y empieza a poner atención de verdad. Le dio una mordida a su sándwich. Y no hagas ninguna tontería. Le conté que ya había revisado su celular. Eso fue una tontería, dijo sin dudar. ¿Encontraste algo? No. Entonces tuviste suerte. Sonrió, medio apenada. Marina, estás casada. No tienes que volverte detective solo porque una mujer de abrigo rojo apareció a escondidas en tu boda. Pero tampoco tienes que ignorar algo que te está molestando de esa manera. Esa tarde empecé por nuestra cuenta conjunta. Después de la boda, habíamos abierto una cuenta compartida, y yo era la encargada de organizar la mayoría de los gastos de la casa, porque siempre fui la más metódica de los 2. Las primeras transacciones parecían normales. Súper, luz, una mensualidad del coche.
pero seguí bajando por la pantalla y empecé a notar transferencias repetidas, de 200, 300 pesos, con descripciones vagas tipo asesoría o reembolso. Y entonces encontré una de 120,000 pesos. Se me trabaron los dedos en la pantalla. Esa noche esperé a que termináramos de cenar, y mientras veíamos un capítulo cualquiera de una serie en la sala, pregunté, tratando de sonar lo más natural posible, ¿qué fue esa transferencia de 120,000 pesos? Ni siquiera volteó a verme. ¿Cuál transferencia? De nuestra cuenta. Es un gasto del trabajo. ¿Qué tipo de gasto, Rodrigo? Soltó un suspiro cansado. ¿Vas a empezar a auditar cada peso que gasto? Hice una pregunta, y no respondiste ninguna. Su rostro cambió. No fue un susto dramático, fue solo una sombra pasando rápido. El calor de siempre desapareció por un segundo. Fue una asesoría, repitió. Es lo único que necesitas saber. No discutí, solo asentí y dije, está bien, y él volvió a mirar la televisión como si nada hubiera pasado. Yo me quedé sentada a su lado, pero ya no estaba viendo nada en la pantalla. Más tarde, cerré con seguro la puerta del baño, me senté en el borde de la tina y lloré bajito. No por el dinero en sí, lloré porque le había hecho una pregunta sencilla a mi propio esposo, y, de alguna manera, había salido de ahí sintiéndome culpable por haber preguntado. Al día siguiente cometí otro error. Le hablé a Patricia. Contestó a la tercera llamada. Bueno, Patricia Guzmán. Hice una pausa. Soy Marina, la esposa de Rodrigo. Silencio del otro lado. Después habló, bien bajito. Estaba esperando esta llamada. Se me revolvió el estómago. Estuviste en mi boda. Lo sé. ¿Por qué? Soltó el aire, despacio. Marina, es mejor que no sepas lo que Rodrigo está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? No respondió bien. Patricia, no puedo hablar de esto por teléfono. Dime dónde nos podemos ver. Silencio otra vez. Luego dijo, todavía no. No estoy lista. ¿Qué significa eso? Significa que Rodrigo no es el hombre que tú piensas que es. Se cortó la llamada. Intenté marcarle 2, 3 veces. Nada. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, llegué a pensar en contarle todo. En vez de eso, entró por la puerta cargando un ramo de flores. ¿Y esto? No más porque sí. Me besó la frente. Has andado medio estresada últimamente. Miré las flores, luego a él. Estoy bien. Sonrió con esa confianza de siempre. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Esa frase. Quería creer tanto en eso que, por un segundo, casi lo logré. Fue entonces cuando recordé el sobre color café, y supe que ya no podía seguir fingiendo conmigo misma que todo estaba bien. 3 días después volví al Hotel Imperial. Eduardo pareció sorprendido de verme de nuevo. Me imaginé que usted regresaría. Necesito ver más grabaciones. Él dudó. Doña Marina, yo no quiero ser parte de esto. Lo entiendo, pero si algo está pasando, necesito saberlo. Terminó accediendo y abrió el sistema otra vez. Esta vez me mostró una cámara distinta. Rodrigo y Patricia saliendo de la sala de juntas. Él entregándole el sobre en el pasillo. Ella abriéndolo ahí mismo, antes de irse. Eduardo amplió la imagen. No se veía perfecta, pero se alcanzaban a leer algunas líneas de texto en el papel. Mi nombre, Marina Reyes. Y justo debajo, otra línea. Reyes Desarrollos y Participaciones. Me quedé mirando aquello sin entender nada. Mi papá me había dejado un pequeño edificio comercial en la colonia Nápoles cuando murió, 3 años antes. Nunca me consideré una persona rica por eso. Era solo una herencia, algo que mi papá quería que tuviera. Rodrigo sabía de la existencia del inmueble, pero yo nunca le había contado el valor exacto. Volví a casa y prendí la laptop. Fui directo a la página del registro público de la propiedad. Las primeras páginas eran puro trámite común, hasta que encontré una empresa nueva, dada de alta 5 meses antes de nuestra boda. 5 meses antes de intercambiar los votos, antes de mandar las invitaciones, antes de que yo eligiera el vestido. Escuché la puerta de entrada abrirse. Rodrigo había llegado más temprano de lo normal. Entró a la sala y vio mi laptop abierta. Su rostro se congeló. ¿Qué estás viendo? Cerré la pantalla. Nada. No sonrió.
Nos quedamos en silencio unos segundos demasiado largos. Entonces preguntó: Marina, ¿qué exactamente has estado haciendo? Y fue ahí cuando me di cuenta de algo importante. No estaba preguntando porque estuviera preocupado por mí. Estaba preguntando porque tenía miedo. No respondí a su pregunta. Solo cerré la laptop y dije que estaba cansada, que iba a acostarme. Se quedó parado un instante y luego soltó esa sonrisa rara, sin ningún sentimiento detrás. Está bien, fue todo lo que dijo. Esa frase me acompañó escaleras arriba. Mientras me cambiaba de ropa, se le oía moverse en la cocina, abajo, una alacena abriéndose, la llave del agua, un vaso golpeando el fregadero. Sonidos completamente normales. Y era justamente eso lo que hacía todo tan perturbador. Nada en la casa parecía diferente. El retrato de la boda seguía sobre el mueble de la sala. Mis zapatos seguían cerca de la puerta trasera. Las cosas de Rodrigo seguían tiradas por todos lados, porque nunca fue de guardar nada en su lugar. Pero yo estaba viendo todo aquello con otros ojos ahora. Al día siguiente le hablé a una abogada. Se llamaba Fernanda Salazar. Tenía su despacho cerca de Paseo de la Reforma, y me la había recomendado una compañera de la clínica donde trabajo, que había pasado por un divorcio complicado años atrás. Fernanda no me pidió que le contara todo por teléfono. Solo dijo: traiga todos los documentos que tenga, y no altere ni borre nada. Fui a su despacho esa misma tarde. Un lugar tranquilo, en un edificio antiguo bien cuidado, con un platito de dulces en la recepción. Le entregué los documentos del inmueble que había impreso. Los leyó 2 veces, despacio, y luego levantó la mirada hacia mí. Marina, ¿cuántos días llevan casados? 26. ¿Y esa empresa se dio de alta cuándo? 5 meses antes de la boda. Movió la cabeza. Eso importa. Se me apretó el pecho. ¿Qué significa? Significa que esto no fue algo que Rodrigo inventó después de casarse con usted. Sea cual sea su objetivo, ya lo estaba pensando desde antes. Se recostó en la silla. Y no quiero que saque conclusiones antes de que tengamos pruebas de verdad. Se lo agradecí mucho. Necesitaba a alguien que no solo me dijera lo que yo quería escuchar. Fernanda me preguntó por el inmueble de mi papá. Le expliqué que era un edificio pequeño con locales en la planta baja y oficinas en los pisos de arriba, rentadas a un despacho contable y una aseguradora. Siempre me consideré una persona común por eso, no alguien rica. Era solo un regalo que mi papá me había dejado antes de partir. Preguntó cuánto valía el inmueble. Confesé que no lo sabía con exactitud. Levantó una ceja y yo me reí apenada. Sé que esa no es una muy buena respuesta. Puede ser la respuesta más importante que me ha dado hasta ahora. Buscó algunos datos en el sistema y descubrió que el valor era considerablemente mayor de lo que yo imaginaba. Sentí que se me revolvía el estómago. Rodrigo sabía de la existencia del inmueble. Se lo había contado durante el noviazgo. Una tarde cualquiera, sentados en una fonda cerca de mi casa. Recuerdo bien esa conversación, porque él hizo muchas preguntas sobre la herencia de mi papá. Dijo que era hermoso que hubieran cuidado de mí así. En ese momento me pareció un comentario cariñoso. Ahora recordaba cuántas preguntas había hecho, cuánto rendía, si tenía hipoteca pendiente, quién se encargaba de los contratos de renta, si el inmueble estaba solo a mi nombre. Yo había respondido todo, sin desconfiar de nada. Fernanda me pidió que escribiera todo lo que pudiera recordar de esas conversaciones. Lo hice. Después preguntó por Patricia. Le conté lo que Rodrigo me había dicho de ella en el pasado. Fernanda anotó algunas cosas. No vuelva a contactarla, dijo. Ya la contacté. Lo sé. Por eso le estoy pidiendo que no lo vuelva a hacer. Acepté. También me pidió que no tocara el dinero, que no cancelara ninguna cuenta, que no confrontara a Rodrigo y que no grabara conversaciones a escondidas. Déjelo que siga actuando normal. Entre menos sepa de lo que usted está haciendo, mejor. Eso era más fácil de decir que de hacer. Esa noche Rodrigo preparó la cena. Pechuga de pollo, papas al horno y verduras. Hasta lavó los trastes después. Luego se acercó a mí, en la cocina, y empezó a darme masaje en los hombros. Andas muy callada últimamente, dijo. Traigo muchas cosas en la cabeza. ¿Sobre nosotros? Me di la vuelta. ¿Por qué preguntas eso? Sonrió. Porque te amo. Quería creer tanto en eso. Esa fue la parte más difícil de todo este proceso. Yo no odiaba a Rodrigo. Todavía no.
Estaba enojada, herida, confundida, pero seguían existiendo pedazos del hombre del que me había enamorado. Y cada vez que era amable conmigo, se me hacía más difícil aceptar lo que estaba empezando a descubrir. Esa noche me quedé despierta a su lado. Él dormía tranquilo, sin ningún peso aparente en la conciencia. Me quedé viendo cómo el reloj pasaba de las 2:13 a las 2:14 de la madrugada. Pensaba en la boda, en las flores, en el pastel, en mi hermana ajustándome el tirante del vestido porque me temblaban demasiado las manos. Pensaba en Rodrigo tomándome la mano antes de entrar a la fiesta y susurrándome: ahora somos solo nosotros dos. En ese momento, esa frase me había hecho sonreír. Ahora dolía. 2 días después, Patricia me llamó. Sí, acepto verte, dijo. Quedamos en una cafetería cerca de mi casa, un sábado por la tarde. Llegué antes y me senté junto a la ventana. Entró con jeans, blusa gris, con la misma expresión desconfiada que había visto en la foto que Eduardo me dio. Se sentó frente a mí. Traes cara de cansada, le dije. Tú también. Aquello casi la hizo sonreír. Me lo merezco. Sostuve la taza de café con las 2 manos. Cuéntame la verdad. Miró por la ventana un momento. Rodrigo no me estaba siendo infiel contigo. Solo en ese momento entendí cuánto había temido justamente eso. Entonces, ¿qué estaban haciendo juntos? Me miró directo, tratando de arreglar algo que él ya había empezado solo. ¿Qué? Tu propiedad. Me quedé sin palabras. Ella continuó. Rodrigo y yo fuimos socios en una consultoría financiera hace años. Era muy bueno en ventas, muy bueno de verdad. Pero tenía la costumbre de ver el dinero de los demás como solución a sus problemas. ¿Qué problemas? Deudas, malas inversiones, tarjetas de crédito al tope, un préstamo del negocio que no cuadraba. Contó que la empresa de ellos había empezado a tener pérdidas. Rodrigo quería reestructurar todo. Ella se negó, porque él quería usar bienes ajenos a la empresa como garantía. Mi nombre no iba a entrar en eso, dijo. Fue así como él creó la nueva empresa. La creó después de conocerte, confirmó. Antes de comprometerse, sentí que la sala se hacía más pequeña. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo intenté. ¿Cuándo? 3 semanas antes de tu boda. Abrió su bolsa y puso unas hojas impresas sobre la mesa. Correos que Rodrigo le había escrito sobre mi propiedad. Una frase me heló las manos. Después de que nos casemos, ella va a confiar lo suficiente en mí como para firmar. Lo leí 3 veces. Debí haberlo detenido, dijo. Pude haberlo intentado con más fuerza. La miré. Fuiste a mi boda. ¿Por qué? Para darle una última oportunidad de echarse para atrás. Volví a mirar el correo. ¿Y se echó para atrás? Negó con la cabeza. No. Le dio un trago a su café. Hay algo más. Levanté la vista. ¿Qué? Se reunió con alguien en el Hotel Imperial 2 días antes de su boda. El corazón empezó a latirme más rápido. ¿Con quién? Su abogado. Y ahí, de repente, la grabación de Eduardo volvió completa a mi memoria. El gerente del hotel no me había mostrado solo un encuentro extraño. Me había mostrado apenas el principio de un camino mucho más largo. Le llamé a Eduardo todavía dentro del coche, en el estacionamiento de la cafetería. Eduardo, necesito preguntarle sobre otra noche. Hubo una pausa del otro lado. Sé exactamente en qué noche está pensando. Apreté el volante. ¿Todavía tiene guardada esa grabación? La tengo. Y esa vez, ya sabía exactamente qué le iba a pedir que me mostrara. Al día siguiente me quedé sentada dentro del coche, frente al Hotel Imperial, casi 20 minutos antes de poder entrar. Tenía esa sensación rara de que, en cuanto cruzara esa puerta de nuevo, ya no habría vuelta atrás. Eduardo me esperaba, con una expresión más seria que la primera vez. ¿Estás segura de que quiere ver esto? Sí. Asintió y me llevó a la salita. Esta grabación es de 2 días antes de su boda. Abrió el sistema. El reloj en pantalla marcaba las 9:16 de la noche. Rodrigo entraba al hotel con traje azul marino, exactamente como el que traía en la cena de compromiso.
confiado, relajado, con esa actitud de quien cree que todo está saliendo tal como lo planeó. Unos minutos después apareció otro hombre en la imagen. Fernanda ya me había dicho su nombre. Era el abogado de Rodrigo. Los dos se sentaron en una sala de juntas privada. Eduardo subió el volumen. El audio estaba débil, pero se alcanzaba a entender. Rodrigo decía: después de que se haga la transferencia, no debería haber ningún problema. El abogado respondía: a menos que ella se niegue a firmar. Rodrigo se rió. Ella no se va a negar. Cerré los ojos. Ahí estaba. Ya no era una sospecha, ya no era un presentimiento. Era su voz, su confianza. Mi propio esposo, sentado en ese hotel 2 días antes de nuestra boda, discutiendo lo que esperaba que yo firmara sin entender bien de qué se trataba. Eduardo pausó la grabación. ¿Quiere que le pare aquí? No. Continuó. Rodrigo empujó una carpeta por la mesa. El abogado la abrió. No se alcanzaba a leer todo, pero vi mi nombre escrito. Entonces Rodrigo dijo una frase que me revolvió el estómago. Ella no necesita entender todo esto. Yo se lo explico como parte de una reestructuración del negocio. Miré a Eduardo. Ya. Basta. Detuvo la grabación. Me quedé ahí, sentada, con las manos apretadas en el regazo. Fue hasta ese momento que entendí de verdad lo que él había querido decir, la primera vez, cuando dijo que aquello era grave. No había sido una mala decisión aislada. Era un plan completo, armado con cuidado, y yo casi había caído directo en él. Le llamé a Fernanda todavía en el estacionamiento. Escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: no lo confronte. No pensaba hacerlo. Perfecto. Ahora lo documentamos todo. Fue la respuesta más simple del mundo, sin ningún drama, y era exactamente lo que necesitaba en ese momento. En los días siguientes, Fernanda me ayudó a conseguir copias de registros públicos y documentos financieros a los que yo tenía derecho legal. Patricia me entregó los correos que había guardado. Eduardo proporcionó las grabaciones del hotel por la vía correcta, formal, sin atajos. Nada de esto pasó rápido. Esa fue una de las partes más difíciles de todo el proceso, la espera. Yo quería exhibir a Rodrigo de inmediato. En vez de eso, tuve que esperar. Tuve que cenar con él. Tuve que escucharlo hablar del trabajo como si nada estuviera pasando. Tuve que fingir que no estaba contando cada mentira. En una de esas noches llegó a casa con una bolsa del súper. Compré ese cereal que te gusta. Miré la caja. Algo tan sencillo que casi me quiebra por dentro. Gracias, dije. Sonrió. ¿Estás bien? Estoy bien. Me besó la mejilla. Lo dejé. Luego dijo: creo que deberíamos refinanciar el departamento. Mi cuerpo se paralizó. ¿Por qué? Para bajar la mensualidad. Liberar algo de efectivo. ¿Para hacer qué con ese dinero? Invertir. Lo miré. No tenía la más mínima idea de lo que yo ya sabía. Déjame pensarlo. Frunció el ceño. ¿Por qué siempre tienes que pensar tanto todo? Porque es una decisión grande. Salió de la cocina sin responder. Fui al baño, cerré con seguro y me quedé mirando mi propio reflejo en el espejo. Tenía 45 años. Había construido una vida antes de Rodrigo, una carrera, una casa, amistades, una buena relación con mi hermana, una confianza tranquila que ni siquiera sabía que tenía hasta entonces. Y de alguna manera, en menos de un mes, había empezado a preguntarme si tenía derecho a decirle que no a mi propio esposo. Esa comprensión dolió más que la traición financiera en sí misma. 2 semanas después, Rodrigo anunció que quería cenar con las dos familias juntas. Nada formal, dijo, no más una cena. Supe de inmediato que estaba preparando el terreno. Quería que su familia lo viera como el esposo responsable, y a mí como la esposa demasiado complicada. Fernanda estuvo de acuerdo con el plan. Déjelo hablar, dijo. La cena se organizó en un salón privado de un restaurante cerca de casa. Éramos 12 personas. Mi hermana estaba ahí. El hermano de Rodrigo también. Patricia se sentó hasta el fondo del salón. Eduardo se quedó cerca de la entrada. Rodrigo lo vio y frunció el ceño. ¿Qué hace él aquí? Yo lo invité, respondió Eduardo con calma. Rodrigo me miró. No dije nada. La cena empezó tranquila.
Después, Rodrigo se puso de pie. Levantó su copa. Me casé con Marina porque la amo. Mi hermana bajó la vista al plato, incómoda. Él continuó. Hemos enfrentado algunos retos adaptándonos al matrimonio. Ahí me miró. Marina ha andado muy estresada últimamente. Se ha vuelto desconfiada de decisiones financieras completamente normales. Ahí estaba. La historia que había preparado con cuidado. Puso una carpeta sobre la mesa. Creo que necesitamos simplificar las cosas. La empujó hacia mí. Solo quiero unificar todo bien. Miré los papeles. Luego miré alrededor de la mesa. Creo que todos deberían ver algo antes, dije. El rostro de Rodrigo cambió al instante. Le hice una seña a Eduardo, que ya sabía qué hacer. Conectó la laptop a la pantalla del salón. Apareció el primer video. Rodrigo encontrándose con Patricia en plena fiesta de nuestra propia boda. Todo el salón se quedó en silencio. Después vino el segundo fragmento. Rodrigo entregándole el sobre color café en el pasillo. Alguien susurró, Dios mío, bien bajito. Rodrigo se levantó. Esto está totalmente fuera de contexto. No respondí. Puse los registros del inmueble sobre la mesa. Mostré la fecha de creación de la empresa, 5 meses antes de nuestra boda. Movió la cabeza. Eso no prueba nada. Puse el correo que Patricia me había dado, justo al lado. Leyó la primera línea y se puso pálido. Mi hermana tomó el papel de la mesa y leyó en voz alta. Después de que nos casemos, ella va a confiar lo suficiente en mí como para firmar. Nadie se movió. Rodrigo miró a Patricia. Tú hiciste esto. Ella se levantó. Tú te hiciste esto a ti mismo. Su hermano lo miró fijamente. ¿Ya sabías lo de su propiedad antes de casarte? Rodrigo abrió la boca. No salió nada. Fue entonces cuando finalmente hablé. Tenías razón en algo, Rodrigo. Me miró. Confié en ti. Hice una pausa. Solo estabas equivocado sobre lo que eso significaba. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Y fue justamente por eso que ese momento pesó tanto. La gente simplemente se quedó sentada, en silencio, mirándolo. Por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo no tuvo ninguna explicación lista. Recogí mis cosas y me fui. En el estacionamiento me temblaban tanto las manos que tardé en poder abrir el coche. Me recargué en la puerta y lloré. No fue por arrepentimiento de haberlo exhibido. Fue porque, finalmente, estaba aceptando de verdad que el hombre con quien me había casado nunca había sido quien yo pensaba. Y todavía quedaba un camino largo por delante. El divorcio no terminó nada rápido. Al contrario, fue ahí donde empezó de verdad la parte más difícil. La gente suele imaginar que, cuando sale la verdad a la luz, todo se resuelve solo. Muestras las pruebas, la persona culpable queda exhibida y sigues adelante aliviada. Conmigo no fue así. Rodrigo peleó, cuestionó los registros financieros, puso en duda los correos que Patricia había guardado, alegó que las grabaciones del hotel se habían malinterpretado. Hasta llegó a insinuar que Patricia me había convencido de ponerme en su contra por rencores viejos de la sociedad que tuvieron. Casi hubiera sido gracioso, si no me hubiera costado tantas noches sin dormir. Llegaron cuentas de abogados, reuniones seguidas con Fernanda, papeles para revisar, firmas para confirmar. Hubo noches en que me quedé sentada en la mesa de la cocina con una pila de documentos enfrente, preguntándome cómo un matrimonio que había durado poco más de un mes podía generar tanta burocracia. Rodrigo también intentó hacerme sentir culpable. En una de esas noches, llamó. Marina, ¿de verdad quieres hacer esto? Yo estaba doblando una blusa en la recámara. ¿Hacer qué? ¿Destruir todo lo que construimos? Miré alrededor del cuarto. No había mucho que hubiéramos construido juntos. Casi todo ahí ya era mío antes de casarnos. Aún así respondí. Tú no construiste mi vida, Rodrigo. Se quedó callado. Después dijo. Confiaste en mí. Confié. Entonces, ¿por qué no puedes confiar ahora? Cerré los ojos. Porque ahora sé lo que decías cuando creías que no te estaba escuchando. Colgó. Me quedé ahí parada, con el celular en la mano, un buen rato. Esperaba sentirme victoriosa. En cambio, solo me sentí cansada. Hubo días en que me culpé. ¿Cómo no me había dado cuenta de nada? ¿Cómo había podido sentarme a la mesa con ese hombre tantas veces
y jamás haber sospechado de tantas preguntas sobre la herencia de mi papá. ¿Cómo había escuchado decir, después de casarnos, cuidamos todo juntos, sin nunca preguntarme qué quería decir exactamente con eso? Fernanda me llamó la atención una de esas tardes, cuando empecé a culparme otra vez, sentada en su despacho, revisando otra pila de papeles. Dejó de escribir. Marina, levanté la vista. Usted confió en alguien que se presentó como digno de confianza. No respondí nada. Eso no la hace ingenua. Se siente como si lo fuera. Entiendo que se sienta así. Pero no confunda ser buena persona con ser responsable de la deshonestidad de alguien más. Esa frase se quedó guardada dentro de mí durante mucho tiempo después. El proceso legal, poco a poco, protegió el inmueble de mi papá. La empresa que Rodrigo había creado a mis espaldas quedó disuelta. Las cuentas bancarias se separaron por completo. La casa y los bienes que yo había aportado al matrimonio quedaron protegidos, conforme a la ley y a la documentación que yo tenía en mano. Rodrigo no perdió absolutamente todo. Eso nunca fue mi objetivo. Yo no quería verlo en la calle. No quería una venganza que exigiera destruir por completo a otro ser humano. Yo quería recuperar mi vida, y quería que entendiera que no podía simplemente quitarme, a escondidas, lo que nunca fue suyo. Meses después volví al Hotel Imperial. No le avisé a Eduardo que iría. Él estaba detrás del mostrador de la recepción cuando entré, y me reconoció de inmediato. Doña Marina. Hola, Eduardo. Sonrió. ¿Cómo está? Mejor. Platicamos unos minutos. Después le agradecí por todo lo que había hecho. Se puso un poco incómodo. Todavía no sé si debí haberle llamado ese día. Sí debiste. Tenía miedo de estar pasándome de la raya. Probablemente sí se estaba pasando. Se rió. Yo también me reí. Después le dije. Pero hizo lo correcto. Movió la cabeza. Solo le mostré lo que teníamos grabado. No, respondí. Me mostró algo que yo todavía no estaba lista para ver por mí misma. Antes de irme, caminé por el vestíbulo del hotel. La misma madera oscura, los mismos candiles, el mismo piano cerca de la entrada. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Tal vez porque, la primera vez que había cruzado esa puerta, creía que estaba entrando al inicio de una vida nueva. Ahora entendía que, en realidad, había entrado al lugar donde, un día, descubriría toda la verdad. Cuando llegué a casa, abrí el closet y encontré la foto de la boda. Me quedé mirándola un buen rato. Ahí estaba yo, 45 años, sonriendo, sosteniendo las flores, junto a un hombre que creía conocer. Durante mucho tiempo no pude ver esa imagen sin sentir vergüenza. Después, algo cambió dentro de mí. Dejé de sentir lástima por la mujer de esa foto. Ella no sabía nada. Había amado a alguien. Había creído en lo que él decía. No existía ninguna vergüenza en eso. Guardé la foto dentro de una caja. No la tiré. La guardé porque quería recordar algo importante. No a Rodrigo, sino a mí misma. La mujer que había sido antes de que todo se derrumbara. La mujer que tal vez confió demasiado rápido, pero que también, cuando la verdad por fin apareció, tuvo el valor de enfrentarla de frente. Unos meses después, Claudia y yo empezamos a tomar café juntas todos los sábados por la mañana. A veces en la cafetería cerca de su trabajo, a veces comprábamos el café y caminábamos por un parque cerca de mi casa, si el clima ayudaba. Nunca me preguntó si me arrepentía de haberme casado con Rodrigo, hasta que, en una de esas mañanas, finalmente preguntó. Lo pensé un poco antes de responder. No, dije. Pareció sorprendida. ¿En serio? Me arrepiento de haberme casado con el hombre equivocado. Sonreí. Pero no me arrepiento de haber aprendido que soy capaz de sobrevivir a estar equivocada sobre alguien. Movió la cabeza, sonriendo también. Eso suena a algo que diría Fernanda. Probablemente lo es. Mi vida se fue tranquilizando después de eso. Volví a dedicarme más al trabajo en la clínica. Empecé a viajar los fines de semana, aunque fuera a lugares cercanos, solo para cambiar de aires. Empecé a visitar más seguido a mi hermana. Por fin vacié el cuarto de visitas donde habíamos amontonado los regalos de boda que sobraron. Aprendí, incluso, a disfrutar de cenar sola. Eso me sorprendió bastante. Antes de Rodrigo, siempre tuve miedo de que estar sola significara que me faltaba algo en la vida. Ahora entiendo que, a veces, estar sola solo significa tener espacio para respirar de verdad.
Todavía hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que esa llamada de Eduardo no destruyó mi matrimonio. Me dio la oportunidad de ver ese matrimonio con claridad, antes de que fuera demasiado tarde. Si él no me hubiera llamado ese día, tal vez habría firmado esos papeles sin entender bien lo que estaba haciendo. Tal vez habría refinanciado la casa. Tal vez habría transferido el control del inmueble de mi papá sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Tal vez habría pasado años preguntándome por qué el hombre que amaba siempre pedía más, y más, y más. En vez de eso, recibí una advertencia. Y esa vez, escuché. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo algunas cosas que en ese momento no podía ver bien. Aprendí que confiar en alguien no significa ignorar esos pequeños detalles que no tienen sentido. Y aprendí que protegerse a una misma no significa volverse una persona amargada. A veces, protegerse es simplemente permitirse hacer una pregunta más, incluso cuando parece más fácil quedarse callada para mantener la paz. Hay algo que nadie te cuenta sobre que traicionen la confianza de alguien a quien de verdad amas. El dolor no viene solo de la mentira en sí. Viene de todos esos pequeños momentos que revives después, tratando de entender en cuál de ellos deberías haberte dado cuenta. La cena en la que hizo esa pregunta rara sobre el inmueble. El comentario casual sobre cuidar todo juntos después de casarnos. La sonrisa demasiado segura cuando yo preguntaba algo que él prefería no responder. Cada recuerdo va tomando un peso distinto después de que aparece la verdad. Pero también hay algo más que nadie te cuenta. Sí se puede salir adelante de esto. Sí se puede salir del otro lado entera, tal vez hasta más fuerte que antes. No porque el dolor desaparezca rápido, no desaparece, sino porque, poco a poco, te das cuenta de que sobreviviste a algo que creías que te iba a destruir por completo. El proceso con Rodrigo terminó por completo unos 8 meses después de esa cena familiar. Fernanda logró proteger todo lo que era mío por derecho. El inmueble de mi papá, mis ahorros, la parte de la casa que había comprado incluso antes de conocer a Rodrigo. Él se quedó con lo que ya era suyo antes de nuestra boda, ni más ni menos. No fue una victoria espectacular, de esas que uno ve en las películas. Fue solo justicia, hecha despacio, con mucho papeleo y mucha paciencia. Patricia y yo seguimos hablando de vez en cuando, lo suficiente para mantener una relación cordial. No somos amigas cercanas, pero existe un respeto entre nosotras que no esperaba sentir por alguien que, al principio de todo esto, estaba segura que era mi rival. Hoy entiendo que ella también cargó el peso de su propia conciencia durante mucho tiempo, tratando de decidir si hablaba o se quedaba callada. Al final, eligió hablar. Y eso, para mí, importa más que cualquier rencor viejo. Eduardo sigue en el Hotel Imperial. De vez en cuando paso cerca, entro nomás a saludar. Siempre me pregunta cómo estoy, y siempre le respondo la verdad. Estoy bien, mejor de lo que estaba, más fuerte de lo que imaginaba que podría ser. Retomé mi vida poco a poco, sin ninguna prisa. Volví a hacer las cosas que me gustaban antes de conocer a Rodrigo. Caminar los domingos, leer por las noches sin interrupciones, cocinar solo para mí sin preocuparme de si el platillo le gustaría a alguien más. Redescubrí una versión de mí misma que, sin darme cuenta, había dejado de lado durante esos pocos meses de matrimonio. A veces pienso en cómo todo pudo haber sido distinto si Eduardo no me hubiera llamado ese día. Pienso en cuántas mujeres, en algún lugar, están viviendo exactamente lo que yo viví, sin tener la suerte de recibir una advertencia a tiempo. Y por eso decidí contar esta historia. No para victimizarme, ni para parecer más fuerte de lo que fui, sino porque creo que, si esta historia llega a la persona correcta, en el momento correcto, puede hacer que alguien ponga atención a un pequeño detalle que estaba ignorando. Si alguna vez has sentido, en algún momento de tu vida, que algo no cuadraba, aunque no pudieras explicar exactamente qué, espero que esta historia te recuerde una cosa. No tienes que callar esa sensación solo por mantener la paz. Hacer una pregunta de más no es desconfiar demasiado. A veces, es exactamente eso lo que evita que pierdas todo lo que te tomó toda una vida construir. Para mí, la mayor victoria no fue ver a Rodrigo perder el plan que había armado con tanto cuidado. La mayor victoria fue despertar, un buen día, y darme cuenta de que había dejado de tener miedo de estar sola. Recuperé mi casa, mi trabajo, mi familia, mi dignidad. Y, sobre todo, recuperé mi propia vida.
Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.